mundo, ¿cómo están? Aquí les comparto este interesante relato, escuchemos juntos. Soy una ex musulmana. Odiaba a los cristianos y a los judíos. Mi familia incitaba al odio contra el pueblo de Dios. El Islam enseña que hay que matar a todas las personas de otras religiones porque son impuras. Ellos sometieron a la gente a la Sharia, que son sus leyes. Según el Corán, cualquiera que cometa un crimen de pensamiento o crimen político, la única opción es hacerse musulmán. Los que critican abiertamente al Islam son crucificados. Una de sus formas de castigo es cortar las manos. Apedrean a los hombres y mujeres adúlteros. Los maridos pueden golpear a sus esposas, y las mujeres deben casarse solo con musulmanes. Los maridos pueden divorciarse de sus esposas varias veces, contradiciendo la Biblia. Los hombres pueden casarse con múltiples mujeres, hiriendo la gracia de Jesús. Si una mujer es violada y no tiene 4 testigos, es acusada de adúltera y puede ser castigada. La Sharia es la ley islámica que promueve la tortura y la muerte, en comparación con la Biblia, que es el libro de la vida y el amor. Miren las contradicciones de estos dos libros. La amputación de miembros es un castigo islámico. Para ellos, quien asesina en nombre de Alá es un héroe. Hay leyes para la horca y para la decapitación. La ley menos dura es la flagelación. Cuando mi familia se daba cuenta de que había un grupo de cristianos adorando a Jesús escondidos, informaban a las autoridades. Un día, un grupo de musulmanes fueron informados por otra familia. Los hombres llegaron con cuchillos, piedras y barras de hierro, y asesinaron a ese grupo de cristianos. Es un grupo violento que intenta gobernar haciendo la guerra. La religión islámica es mucho más que una secta. Son un partido único vinculado al gobierno, y además son una facción criminal. ¿Qué diferencia hay entre una facción de la droga y la religión musulmana? Ambos matan a la gente por causa de sus intereses. Para mi familia, Dios ya tenía una promesa. Todo empezó cuando mi padre intentó matar a un cristiano con un cuchillo. Entró en la casa de ese hombre. El cristiano estaba de rodillas, y en ningún momento dejó de orar. Estaba dispuesto a morir por causa del Evangelio, como una oveja muda e inofensiva. No mostró ninguna reacción. Mi padre, al entrar en aquella residencia, vio un ángel que estaba cerca de aquel hombre. El ángel lo apuntó con su espada y le dijo: «No toques al ungido de Dios». Y asustado, él corrió. Mi padre se convirtió ese día, y contó ese relato a la familia. Mi familia le creyó a mi padre, porque sabía que no era un hombre que decía mentiras. Pero mi familia quería ser fiel a las leyes musulmanas. Mi madre, con mucho miedo a que la familia fuera castigada, le dijo a mi padre que no se convirtiera a Jesús, y mi padre le dijo: «La palabra de Dios dice que no debemos amar a los padres más que a Jesús, y yo me quedo con Jesús y me voy a Australia». El testimonio de mi padre tuvo un profundo impacto en nuestras vidas. En Australia era otro hombre. Toda la familia se rindió a Jesús y se fueron de nuestro país. Ellos querían libertad para adorar a Dios. Yo no viajé con ellos porque era una mujer casada. Solo nos quedamos mi esposo y yo. La conversión de mi esposo no fue fácil. Él casi me mató con un látigo. Me azotaron por no querer servir a Mahoma, hasta que un día se le apareció Jesús a mi marido. Le mostró las marcas de los clavos en sus manos, y mi esposo le tocó las manos. Jesús le dijo: «No soy un espíritu. Yo resucité, y estoy vivo. Tu esposa está en el camino correcto. Si me sigues, un día tu cuerpo será glorificado y será inmortal». Mi esposo cayó de rodillas ante Jesús, que se fue dejándolo muy feliz. Mi esposo nunca dejaría de ser musulmán, a menos que ocurriera algo sobrenatural que cambiara su vida. Después de ese día, mi marido y yo nos reunimos con algunos cristianos.
Empezamos a predicar el Evangelio y se formó un comité de evangelistas. Esa comisión comenzó a ganar muchas almas. Un día, nos arrodillamos a orar. Éramos 9 hermanos, incluidos mi marido y yo. Y un grupo de musulmanes llegaron al lugar donde estábamos reunidos. 3 hermanos lograron escapar, y los otros 6 fuimos atados y golpeados. Ellos estaban muy enfadados, y tenían odio de nosotros. Decían que merecíamos la muerte. Vi a los demonios poseer a estos hombres. Me golpearon mucho junto con el grupo. Nos llevaron en cautiverio, y nos colgaron de cabeza hacia abajo. Estábamos encadenados de pies y manos. Al evangelista que oraba en voz alta, le cortaron la lengua. Todos estábamos sangrando por causa de las heridas en todo el cuerpo. Ellos nos golpearon en la cabeza con piedras afiladas y puntiagudas. Estábamos agonizando de cabeza hacia abajo. No sabemos a qué lugar nos llevaron. Lo que puedo decir es que sentíamos la agonía de la muerte, con frío y con hemorragia. Ellos nos llamaron traidores. Mi vista se oscureció y mi mente se apagó. Cuando me desperté, no estaba en mi cuerpo permanecía colgado. 5 hermanos habían fallecido. Al que aún estaba vivo, le cortaron el cuello, y murió en aquel momento. Mi espíritu vio esa horrible escena. 6 ángeles descendieron del cielo, y cada uno se llevó a uno de ellos a la gloria. Sus almas fueron recogidas y llevadas al paraíso. Aquello me dio gran alegría, de saber que todos sus sufrimientos fueron recompensados. El ángel me llevó al reino de los cielos, donde vi hermosos edificios de oro que parecían castillos. Era un lugar maravilloso. No se puede describir la inmensidad de aquel lugar. Los 5 hermanos que fueron martirizados conmigo, entraron en sus casas. Sus nombres estaban escritos en placas de oro. Ellos fueron llamados héroes de la fe. Ellos estaban felices por recibir recompensas en el cielo por sus esfuerzos. Luego, el ángel y yo bajamos del cielo al cautiverio. Los musulmanes se llevaron los 5 cuerpos y los enterraron. Cuando un musulmán arrastró mi cuerpo para enterrarlo, me llevó a un lugar lejos de la vista de los demás. Y el ángel que estaba a mi lado se le apareció y le dijo: «No puedes enterrar este cuerpo, ella no va a morir. Llévala a tu casa y cuida de sus heridas». Aquel musulmán estaba paralizado y no podía creer que estaba viendo un ángel. Con temor al ángel, no enterró mi cuerpo. Después, el ángel me llevó a otro cautiverio de cristianos. Pero esos, por miedo de perder a su familia, negaron a Jesús. Ellos no querían morir por sus familias y por sus bienes materiales. Estos cristianos fueron obligados a servir a Mahoma. Luego, el ángel me llevó a un lugar donde los musulmanes estaban en guerra con las fuerzas armadas, y muchos de esos musulmanes murieron en la guerra y sus almas descendieron al infierno. Vi cuando la tierra se abrió y se tragó sus almas. El ángel y yo bajamos por el agujero que se abrió en el suelo. Llegamos a la boca del infierno, que tiene una puerta y un candado. La entrada al infierno se abrió con la presencia del ángel. Entramos, y nos quedamos en la boca del infierno. Los dientes crecían en ese lugar, y perforaban las almas de esas personas. Muchas almas eran atravesadas y masticadas por la boca del infierno. Una fuerza empujaba las almas hacia abajo. El ángel y yo bajamos por la garganta del infierno, y llegamos al esófago. El tormento en el esófago infernal es terrible. Las almas en ese lugar son aplastadas. Fuimos al estómago del infierno. El fuego allí está mezclado con ácido. Las almas de ese lugar tenían sus cuerpos derretidos. Las larvas de fuego tienen un efecto corrosivo que deshacen las almas que caen allí. Yo sentía la gran temperatura de ese lugar. El calor es insoportable y hace que cualquier cosa que se acerque se derrita. El nivel de azufre que se concentra en ese lugar
hace que el calor sea mucho mayor. Yo estaba sudando sin parar y mi piel empezó a secarse. Tuve una deshidratación severa que me hizo envejecer. Fuimos al intestino del infierno. En ese lugar están las peores personas del mundo que cometieron los pecados más crueles. Gente que masacró a su prójimo cometiendo este terrible pecado. Había mucho barro oscuro y podrido lleno de heces, orina y animales podridos. Aquel lugar fue el más sucio y el más apestoso que recorrí. Las bacterias infernales devoraban los cuerpos de las almas. Gusanos de 10, 20 y 50 centímetros se alimentaban de las almas. Estos gusanos mordían a las almas y les absorbían toda sustancia hasta que se secaban como se seca una parchita. Fui testigo de un lugar en el infierno que molían las carnes debido a la gravedad. Las almas fueron masacradas y golpeadas. Los pedacitos gemían y se movían. Nada moría en ese lugar. La muerte no mata lo que ya ha muerto, pero los dolores mortales permanecen para siempre en ese lugar. La muerte está en la tierra cegando a los que están vivos. El infierno es un lugar de muertos. Allí no hay vida. La muerte no puede matarlos ni quitarles la vida, porque los que viven en el infierno, ya la vida les fue quitada. El ángel y yo fuimos al hígado del infierno. Cuando llegamos allí, las llamas crecieron y nos cubrieron. El fuego intentó derribarnos, pero la luz que rodeaba al ángel nos protegió. Esa parte del infierno tenía un fuego feroz que devoraba las almas que estaban allí. Ese lugar parecía una bestia. Todo lo que había allí quería atacarnos. Aquellas cosas tenían vida. Vi varios ojos en el infierno que nos miraban a mí y al ángel. El fuego rugía como un león. Fuimos al pulmón izquierdo del infierno y contemplé una línea espiritual que llegaba hasta la tierra. El ángel me dijo: esta es la fuerte conexión espiritual de la tierra con el infierno. Esa conexión es a través del satanismo, la brujería y otras religiones falsas. Toda la brujería que se hace en la tierra está relacionada con el pulmón del infierno. Observé que desde ese lugar, una gran cantidad de energía infernal fluía hacia la tierra. Toda esta fuerza maligna subía a la tierra y le daba poder a la gente que practica el ocultismo. Fuimos al ojo derecho del infierno. Ese es un lugar donde la tierra es vigilada por los demonios espía. Ellos pueden ver algunas iglesias que dan problemas y planean atacarlas. Fuimos a la mente del infierno y vi a Satanás sentado en su trono. En ese lugar es donde están los grandes inventos tecnológicos, químicos y científicos para destruir a la humanidad. El ángel me mostró a muchos musulmanes en el infierno. Están allí porque el Corán los convirtió en asesinos. El Corán les dice que golpeen a los cristianos por el cuello. Y los que sobreviven son encarcelados. Ellos persiguen y someten a la gente a sus religiones. Expulsan a la gente de sus tierras para dominarla. Ellos capturan a las mujeres y las toman como esposas aunque estén casadas. Decapitan a los prisioneros, violan a las mujeres y esclavizan a los niños. Vi a los califas en el infierno. Alá, al que llaman Dios, es cruel y manda matar. Pero nuestro Dios es amor y da vida. Vi a Mahoma en el infierno. Está allá por escribir otro evangelio diferente a lo que la Biblia enseña. Mahoma es un mentiroso. Inventó el Corán que fue diseñado en el infierno. El que se le apareció no fue el ángel Gabriel, sino Satanás que lo engañó. Mahoma está en el infierno por ser sanguinario y por participar en lapidación. Entrego una advertencia de Jesús a los musulmanes. Conviértanse a Jesús o todos terminarán en el infierno. Dejen de creer en mentiras. Ustedes dicen que los hombres que mueren como mártires en nombre de Alá tienen derecho a tener 72 vírgenes en el paraíso. Ustedes se suicidan con bombas en el cuerpo y piensan que van para el paraíso,
y en realidad se están yendo al infierno. Vi a muchos musulmanes arrepentidos por haberse suicidado. Ahora mismo, ellos están en el infierno. La guerra santa no es garantía de vida eterna, solo Jesús es la vida. El cielo no es un oasis. Ustedes no tienen el conocimiento del verdadero Dios del amor. Lean Juan, capítulo 3, versículo 16. Efesios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, y Apocalipsis, capítulo 22. Jesús no es un profeta. Él es Dios. Lean Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 21. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Juan, capítulo 1, versículo 1. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Juan, capítulo 8, versículo 58. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Juan, capítulo 14, versículo 9 y 10. Ustedes solo creen en Alá y en su profeta Mahoma que están en el infierno, pero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo no creen. Lean Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Mateo, capítulo 21, versículo 19. Juan, capítulo 15, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y Efesios capítulo 2, versículo 18. El ángel me trajo a la tierra. Yo estaba en la casa del musulmán, y ellos querían enterrar mi cuerpo. Duré un día muerta, y cuando volví, aquel musulmán al que el ángel le había ordenado cuidar de mí, se hizo cristiano. Y junto con su mujer, cuidaron de mis heridas. Le prediqué el evangelio a una chica musulmana. Ella se convirtió, y se escapó de su casa para que sus padres no la descubrieran ni la castigaran. Me recuperé en la casa del musulmán que me cuidó, y después viajé hasta donde estaba mi familia. Mi esposo no volvió más, y se fue para estar siempre en la gloria con sus otros hermanos que murieron con él. Dios permitió que sus cuerpos fueran enterrados, pero el mío no. Yo era una testigo del cielo en la tierra, para informar de la obra de redención al pueblo musulmán. Jesús ofrece mucho más que la religión musulmana. Jesús tiene vida eterna para sus almas, y resucitará sus cuerpos que un día morirán. La inmortalidad será tu victoria. Basta solamente entregar tu vida a Jesús. En lugar del odio que sientes por la gente, el amor de Jesús lo invadirá. No mates. Ayuda a la gente y háblales de Jesús. Ustedes serán recompensados. Los amo a todos. Amén. Comparte esta importante información para que llegue a más personas. El conocimiento es libre. Somos Anonymous Hidalgo, somos Legión, seguimos despertando conciencias. Únete a nosotros.